El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. San Lucas, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el capítulo 18 y el versículo número 8. Hágame una señal, dígame un amén cuando ya lo tenga. Amén. Vamos a escuchar entonces la gloriosa lectura de la palabra de Dios. Usted siga atentamente allí la lectura de estas líneas sagradas. Y en su casa también haga lo mismo. Siga la lectura, no importa la traducción que usted tenga. Nosotros leemos de la traducción de Reina y Valera del año 1960. A su letra, escuche lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 18, Santo Evangelio, según San Lucas, y el verso número 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a leerlo nuevamente. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Dios nos bendiga en esta noche por su palabra. Esa pregunta que está al final es la base de nuestra reflexión en esta noche. Cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe? Es la pregunta. Una pregunta que nos hace reflexionar, y en esta noche vamos a estar meditando sobre esa pregunta. Podemos decir que es una pregunta, un interrogante existencial. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Jesucristo. Ese es uno de los títulos dignatarios del Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre a esta tierra, ¿cuántos creen que Él va a venir a esta tierra por segunda vez? Amén. Y si usted lo cree, ponga la atención al mensaje en esta noche, porque Él quiere bendecirle. Él quiere traer su reino a su corazón. El reino de los cielos se ha acercado en esta noche y quiere hallar cabida en tu corazón. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta al Espíritu Santo, ¿hallará fe en esta tierra? Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú en esta noche estés usando estos medios para que tu palabra corra y sea glorificada. Aviva, Señor, tu obra en cada corazón. Trae arrepentimiento, trae salvación, trae convicción de corazón por el poder de tu Espíritu Santo a cada persona que escucha esta palabra, a cada persona que dispone su corazón. Trae el entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, para que pase de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la perdición a la salvación que es en Cristo Jesús. ¡A su nombre! Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su lugar, amado hermano. Y le voy a rogar a todos que pongan ahora un poco de atención en estos próximos minutos. No se entretenga. No se deje robar la atención de nadie, ni de nada. He titulado esta disertación En el reino de los infieles. En el reino de los infieles. Es el título de esta disertación. El diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua define la palabra infiel como una persona indigna de toda confianza. Una persona que tiene todos los méritos para no confiar en ella. Infiel, consulté también el diccionario Larousse y define la palabra infiel como alguien desleal, alguien que ha faltado a un compromiso, alguien que ha faltado a un convenio, a una alianza con alguien. Esa persona es denominada como una persona infiel. En un diccionario bíblico encontré que la palabra infiel también tiene que ver con la condición de una persona que no tiene fe, una persona que carece de fe. Fiel puede ser traducido también como de fe, una persona de fe. Pero infiel es una persona que carece de fe. Usted notó los cantos que en esta noche estuvimos ministrando al Señor, ofreciendo nuestras alabanzas al Señor, nuestra adoración al Señor, tiene que ver con la fe. Hay un llamado en cada una de esas alabanzas, hay un llamado en estas canciones a que usted tenga fe, que tenga fe. Y como dijo Jesús, nuestro Señor, solo se necesita tener fe como un grano de mostaza, es decir, no una mega fe, no una mega fe, para poder ver las obras de Dios. No se necesita entonces tener una fe gigantesca para ver las obras de Dios. Solo fe del tamaño de un grano de mostaza. Y los que conocen de la agricultura, de la siembra, la cosecha, los que conocen del campo, saben que una de las semillas más diminutas que existen justamente es la semilla de la mostaza. No necesitamos entonces una gran fe para poder ver las obras de Dios. Sin embargo, quiero decirte que hay una fe específica en la palabra de Dios que se requiere para poder ser salvados. Te reitero eso. Hay un tipo de fe específica que se requiere para poder ser salvado por Dios. ¿Salvado de qué? Usted me dirá. Salvado de la condenación, salvado del infierno, salvado del poder del diablo, del mundo, del pecado, de la maldad, salvado de estas cosas. Se requiere de un tipo especial de fe. Y la Biblia dice que no es de todos la fe. No es de todos. Hay mucha gente que dice tener fe en Dios, pero lo cierto es que no es una fe bíblica. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier tipo de mensaje. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? ¿Cuántos tienen esa fe? ¿Cuántos tienen esa fe? Y en esta noche el desafío de esta disertación es a que usted manifieste también esta fe. Esta fe viene de Dios. Esta fe viene de la palabra de Dios. Para ser salvo se necesita de esta fe. Pero en el pasaje que hemos leído, nosotros vemos que hace parte de dos parábolas en las que el Señor muestra una relación directa que hay
entre la gente que carece de fe, que un diccionario, como lo hemos escuchado, lo define como gente infiel. Gente infiel. Hay una relación directa, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza que dio en dos parábolas que están haciendo parte del capítulo 18 del Evangelio de Lucas. El pasaje que hemos leído del versículo 8 está inmerso, está rodeado de un contexto en donde el Señor enseñó dos parábolas. Una parábola que habla de una mujer que importunaba con insistencia, clamaba con insistencia a un juez injusto para que le hiciera justicia. Y aquel hombre, aquel juez, aquel funcionario que administraba justicia, por no verse importunado por esta mujer, siendo un hombre que ni tenía temor de Dios, ni respeto al hombre, le hizo justicia. Y Jesús enseñó y dijo: ¿vieron cómo este hombre injusto, este juez injusto, que no teme a Dios ni a los hombres, le hizo justicia a esta mujer? Jesús dijo: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a todo aquel que le clama? A su nombre. Y la otra parábola nos habla también de dos personajes, dos personas que fueron al templo. Uno muy religioso, practicante de una religión, practicante del judaísmo. El otro también era un judío, pero era un hombre que se dedicaba a un oficio vergonzoso, un oficio pecaminoso. La Biblia dice que era un publicano. Un publicano es una persona despreciada en los días de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el primer siglo de nuestra era, un publicano era una persona despreciable. Era una persona odiada por sus compatriotas, porque se vendía al Imperio Romano para cobrar los impuestos a sus propios hermanos. Pero esta persona no solamente cobraba los impuestos legales, sino que también cobraba unas sobretasas, y esto lo hacía millonario. Aquel publicano, explotador, ladrón, podemos decir un ladrón de cuello blanco, estaba en el templo a la misma hora que el fariseo. Y dice la Biblia que aquel fariseo miraba con desprecio al publicano y decía: gracias, Señor, yo no soy como ese publicano. Yo pago mis diezmos, yo voy al templo, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana. No soy como ese pecador que está allí. Aquel hombre estaba jactancioso de su religión, de sus propios méritos. Estaba orgulloso de ser parte de una religión y creyó que por sus méritos era suficiente para alcanzar el cielo. Pero el publicano, dice la Biblia, que con la barba pegada en el pecho no levantaba ni la cabeza al Señor, y solamente le decía a Dios en oración: sé propicio a mí, acércate a mí, Dios, yo soy un pecador. Y Jesús pregunta en la parábola: ¿cuál de los dos creen ustedes que salió justificado del templo? Es evidente que no se necesita saber tanta Biblia ni tanta teología para saber que aquel que salió justificado delante del Señor y delante de los hombres, aquel al que Dios justificó, perdonó, fue al publicano, porque confió no en la justicia de su religión, no en sus propios méritos, confió en la justicia de Dios, confió en la justicia del cielo. Y dice Jesús: porque todo aquel que se exalta será humillado, y todo aquel que se humilla será exaltado, será justificado. ¡A su nombre!
En medio de estas dos parábolas encontramos la enseñanza del verso 8 del capítulo 18 que hemos leído. Dice el texto allí que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará en esta tierra, hallará fe. Y la pregunta para nosotros en esta noche, ¿y qué tiene que ver la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con la venida de Jesucristo? ¿Y qué tiene que ver la fe con la justicia? Porque ambas parábolas nos plantean lo que es la justicia, tanto del cielo, la justicia divina, como la justicia de los hombres. ¿Qué tiene que ver? Bueno, me propongo explicar en 2 puntos breves la relación que hay entre la fe, que en este contexto debemos interpretarla como fidelidad, no como una creencia, sino como fidelidad, gente fiel. Así que nosotros podemos parafrasear el texto de esta pregunta, que dije que es una pregunta existencial. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará gente fiel? ¿Hallará fidelidad en la tierra? Podemos parafrasearlo así. Y en 2 breves puntos voy a explicarle la relación que existe entre la fidelidad, entre la gente que es fiel, con la injusticia, con la justicia. Ese marco que es el marco de la enseñanza de estas 2 parábolas que están ahí en este capítulo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si usted aquí en Colombia escuchó por las noticias, vio por la televisión, escuchó por la radio el escándalo que hubo el año pasado aquí en nuestra nación en la rama jurisdiccional. A ver, explico un poco. En Colombia el poder está distribuido en 3 ramas. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva, el presidente, los ministros y todas las dependencias que dependen de la presidencia y de los diferentes ministerios en nuestro país. Esa es la rama ejecutiva. La rama legislativa está compuesta por el Congreso, los congresistas, los que hacen parte del Senado y los que hacen parte de la Cámara de Representantes. Esos son los que hacen parte del legislativo. Incluimos allí a los alcaldes, incluimos allí a los gobernadores de cada departamento y de cada municipio organizado del país. Pero existe también lo que se llama la rama judicial. ¿Quiénes conforman la rama judicial? El ministro de Justicia y del Interior del país es la cabeza. Las fuerzas militares, el ejército, la fiscalía, los departamentos de seguridad y de investigación criminalística. Todas estas instituciones hacen parte de la rama jurisdiccional. Los funcionarios que ejercen judicaturas, los jueces, las cortes de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia y la Corte Constitucional, hacen parte de la rama jurisdiccional. No sé si eso se entendió, pero de todas maneras, creo que usted aquí aprendió algo de cívica, una materia que ya no se enseña en las escuelas. Hoy le enseñan a los muchachos democracia, democracia. Y a propósito, si en esta noche hay algún muchacho, algún joven que me está escuchando, si algún joven está con su corazón dispuesto, escuchando la palabra de Dios, le voy a hacer una pregunta. Y si usted me llama al teléfono que hemos dado acá, si usted me llama y me da la respuesta a esa pregunta, le voy a regalar una Biblia. Yo le voy a regalar una Biblia a usted. Llámeme al teléfono 315-778-5026 y me responde a esta pregunta. Es una pregunta de cívica, de democracia.
quién es el autor de las letras del himno nacional de la República de Colombia y quién fue su arreglista musical. ¿Quién lo escribió y quién le puso música? Si usted me llama joven, debe ser un joven menor de 25 años. Un joven menor de 25 años. Si usted me llama y me da la respuesta acertada, le voy a regalar una Biblia, se lo prometo, y como testigo aquí toda esta congregación está. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, entonces, en Colombia hay una rama del poder público que ejerce la justicia, es la rama jurisdiccional. En Colombia hubo un escándalo el año pasado en la rama jurisdiccional. Salió en los principales noticieros, periódicos del país, publicado con estas letras, estas palabras: el cartel de la toga. El cartel de la toga. Un grupo de jueces, un grupo de funcionarios de una de las más prestigiosas cortes constitucionales, cortes de justicia del país, envuelto en un escándalo de sobornos. Les compraron su voto, les compraron su conciencia por unos millones para que votaran a favor de unos procesos judiciales a favor de las personas que estaban pagando el soborno. Y se inició una investigación y cayeron varios. Y hoy en día están en un proceso de investigación criminalística. Y algunos están presos. Ya están presos. Esperando un juicio para escuchar una sentencia. Mi amigo, mi estimado joven, mi estimado vecino, hay un problema mayúsculo. Hay un problema que ya está desbordado. Y eso no es solo en Colombia. En América Latina y en el mundo entero. Hay un problema terrible, desbordado, con la administración de la justicia. La administración de la justicia. Te voy a explicar en 2 puntos por qué hay una relación directa entre la fidelidad, la confianza de la gente y la fe, la justicia. ¿Qué es lo que provoca que cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra no haya fe, no haya gente fiel, nadie confíe en nadie? ¿Qué es lo que provoca esta situación? La provocan 2 cosas. Número 1, la provoca la corrupción y degradación de todos aquellos que ejercen la justicia entre los hombres. Una persona que ejerce justicia social es una persona que tiene una dignidad, tiene un llamado. Esta persona tiene que darle a cada quien lo que corresponda. En derecho, los que estudian derecho saben que cuando una persona es acusada de un delito, esta persona tiene derecho a defenderse. Y se presume la inocencia de esa persona hasta que se pruebe lo contrario. En el proceso, la persona se va a defender y busca un abogado. Busca un abogado que lo defienda en su causa. Este abogado tiene que conocer los hechos, tiene que conocer la información para que pueda reconocerle el derecho a esa persona. Tiene que aportar datos, tiene que responder preguntas, tiene que dar información. ¿Quién? El acusado. ¿A quién se lo tiene que dar? A su abogado. Para que el abogado le ejerza su debido derecho.
y esta persona pueda ser absuelta en un juicio. Si no empodera a su abogado y no le da la información, lo más seguro es que esa persona sea sentenciada en un juicio, sea declarada culpable y sea puesta en la cárcel. Dame los hechos, dicen los abogados, y yo te daré el derecho. El problema es que en Colombia y en el mundo entero, los que están llamados a ejercer justicia se depravaron, están corrompidos en su mayoría. El soborno, la influencia que ellos ejercen, las malas relaciones, la avaricia, el deseo de poder, esto ha dañado sus corazones. Y en Colombia tenemos un problema desbordado. Y como le estoy diciendo, esto es un problema ya mundial, internacional. Los que administran justicia están corrompidos. Por supuesto, esta es la primera razón por la cual la gente de hoy no cree en nada ni en nadie. No confían en nada ni en nadie. Padres desconfiando de sus hijos, hijos desconfiando de los padres, esposos desconfiando de sus esposas, esposas desconfiando de sus esposos, vecinos entre sí, gente que cohabitan en una misma zona, desconfían el uno del otro. Y usted puede ver que hay sectores de esta ciudad en donde vecinos comparten un espacio geográfico y por años ni se conocen siquiera. El uno no sabe quién vive al lado del otro. ¿Producto de qué? Y usted ve las casas convertidas en verdaderos búnker de seguridad, porque no confían en nada ni en nadie. A su nombre, a su nombre. ¿Quién va a confiar en un juez corrupto? ¿Quién va a confiar en un abogado tramoyero? ¿Quién va a confiar? Ahora mismo yo tengo a uno de mis hijos estudiando Derecho, y yo le estoy instruyendo con respecto a esto, para que cuando sea un profesional, una profesional, en mi hija Raquel, ella vaya a ejercer y lo haga protegiendo su conciencia, porque ella no puede corromperse en la misma ola de impiedad y de degradación en la que este mundo está caminando, y sobre todo aquellos que están llamados a ejercer justicia. No podemos, tenemos que marcar la diferencia. Y todo aquel que es de Cristo Jesús tiene que ser una persona, independiente de que sea o no un profesional de la justicia, del derecho, tiene que aprender a ser justo. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que aprender a hacer justicia, amar misericordia y hacer justicia. Porque eso es característico de todos aquellos que son de Cristo. No podemos permitir que un creyente, alguien que se identifica con la fe cristiana, sea una persona injusta, tramoyera, chambón. No, no podemos. Por eso, cuando Cristo te llama a ti, una de las cosas que tú tienes que hacer es renunciar a ese estilo de vida injusto. Tienes que renunciar a esa picardía, a esa malicia indígena que nos acompaña a todos los colombianos. Eso es una maldición generacional. Una maldición generacional que solo el poder del Señor, solo el poder de la palabra de Dios, solo el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede romper esa maldición y hacerte libre en el nombre del Señor. Si tú crees eso, dale un aplauso al Señor en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda razón por la cual, cuando el Hijo del Hombre venga, no va a hallar fe, no va a hallar gente fiel,
en esta tierra. La segunda razón es porque hay corrupción en aquellas personas, aquellos dignatarios que están llamados por Dios para enseñar la justicia del cielo, la justicia de arriba. Hay una justicia terrenal, pero por encima de esa justicia terrenal hay una celestial. Y Jesucristo se presenta para nosotros como nuestro abogado. Y te cuento algo sobre ese abogado. No ha perdido todavía ningún caso. Así que tu caso en esta noche se lo puedes entregar al Señor. Y con toda confianza, Él te va a dar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Hay corrupción en aquellos que Dios ha llamado para que enseñen la justicia celestial. Me estoy refiriendo a gente que Dios llama para que predique su mensaje, predique su evangelio, instruya al pueblo en la justicia celestial. Pero también muchos hoy en día encontramos que han convertido el evangelio en una mercadería. Han convertido la iglesia del Señor en una empresa, una especie de emporio, o como alguien dijo, imperio, pastor, imperio, con emperador y todo. Como en Egipto, que había un faraón que oprimía, así hoy en día hay muchos ministros de Dios, ministros de la justicia celestial, llamados a enseñar la justicia de Dios a los hombres, pero se han torcido, se han degradado. Por esa razón, tú ves que hay gente que no cree en pastor, no cree en sacerdote, no cree en cura, no cree en ministro cristiano, no creen en nadie, no creen en la palabra de Dios, rechazan el mensaje de Dios porque dicen, si todos son lo mismo, son unos corrompidos, son unos corruptos. Porque aunque tienen el nombre de ministros y aunque aparentan tener una piedad externa, sin embargo, son lobos vestidos de oveja. Son como lobos rapaces que ven el rebaño del Señor literalmente como un rebaño de corderitos, como un rebaño de ovejas, a las que hay que trasquilar, a las que hay que pelar de alguna manera. Ahora, déjame decirte, eso es profético. Eso es profético. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un signo profético, una señal profética de los últimos tiempos. La Biblia dice que este orden temporal de cosas va a terminar. Ese reino de la impiedad, ese reino de la infidelidad va a terminar un día. Se va a acabar. Esto no va a ser eterno. Y va a venir un reino de paz. Va a venir un reino de prosperidad. Va a venir un reino de bendición, de justicia celestial que se va a establecer en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo soy parte de ese reino. Y me estoy preparando para ser un sacerdote y un rey en ese reino. Pero para que tú también puedas participar, tú tienes hoy que recibirlo en tu corazón. Déjame decir, al recibir a Cristo, estás recibiendo el reino de los cielos. Y eso es un acto de fe. Eso es un acto espiritual. Eso demanda fe. Tienes que creer que aunque no veas a Cristo acá, por un acto de fe, por una oración de fe, el reino de Dios y el rey de ese reino, que se llama Jesucristo, comenzará a habitar en tu corazón. Cuando tú lo recibas, adquirirás perdón, adquirirás la justicia de Dios en ti. En otras palabras, tú serás justificado delante de Dios, y no por un hombre, no por un juez terrenal. Serás justificado
de tu culpa, de tu perdón, de tu condenación. Serás perdonado. La Biblia dice, y el apóstol San Pablo inspirado lo declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Porque por la fe yo puedo alcanzar la justicia de Dios, puedo alcanzar su perdón. Y quiero decirte algo más para terminar en esta noche. Si tú no tienes al Rey en tu corazón, tú no podrás participar de su reino. Y lo peor, déjame decirte, tú seguirás en esta tierra siendo objeto del maltrato, de la impiedad, de la maldad y de la injusticia. De la injusticia. Te lo voy a volver a decir. Si tú rechazas el mensaje del Evangelio, si tú rechazas el mensaje del reino de los cielos, ese mensaje que se te está acercando a tu alma hoy, si tú lo rechazas, si rechazas al Rey de justicia, tú vas a seguir siendo objeto de la maldad, de la impiedad y de la injusticia en este mundo, porque no tendrás un abogado que te defienda. Y hay una noticia todavía más terrible, y es que va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final. Escúchame, va a haber un juicio final. El juez universal de todos los hombres va a juzgar a todo hombre y a toda criatura. La va a juzgar un día en un juicio terrible que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Y allá, quien te va a juzgar, quien te va a sentenciar y te va a condenar por los siglos de los siglos al tormento eterno, separado de Dios para siempre, es el mismo que hoy se te está presentando como tu abogado: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Por eso es mejor conocerlo y aceptarlo hoy como abogado, porque un día lo vas a tener que enfrentar como juez. ¿Qué prefieres tú? ¿Tenerlo como abogado, como alguien que te defienda, o tenerlo como tu juez final? Ese abogado no se deja sobornar de nadie. Ese juez no se deja pasar el sobre por debajo de la mesa. Él es incorruptible. Él es santo. Él es perfecto. Él es el autor de toda justicia. Y a él no se le puede corromper. Y lo que él diga, póngale el punto, porque eso es palabra final. Eso es, publíquese y cúmplase. Alabado sea el nombre del Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche. Yo voy a hacer un llamado a todas aquellas personas que hoy quieren invitar a Jesús para que sea su abogado. Póngase de pie. Hay un propósito de Dios en todas estas cosas, en todas estas noches. Dios te ha estado llamando, pero eres tú quien decides aceptar o rechazar. Es usted. Y si en esta noche usted decide invitar a Jesús para que sea tu abogado, dígale estas palabras conmigo. Dígaselas conmigo de todo corazón. Dígale: Señor Jesús, en esta noche yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que me perdones. Perdona todos mis pecados. Sálvame, Señor. Entra en mi corazón y sé tú mi abogado. Sé mi abogado, Señor. Quiero que me hagas justicia. Y por la fe en esta noche, en tu palabra,
Te confieso como el Hijo de Dios. Te confieso como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y guárdame, Señor, de estar un día en el juicio final. Gracias, Señor. Gracias. Séllame ahora, séllame con tu Espíritu Santo. Séllame ahora como tu propiedad privada. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque no quiero ser más un infiel. No quiero vivir más en el reino de los infieles. Quiero, Señor, que cuando tú vengas, me halles en la fe. Me halles siendo un hombre fiel, una mujer fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.